Antes de comenzar, quiero decirles que los animes que aparecerán en este video no están puestos por casualidad, sino que yo considero que de alguna manera u otra están relacionados con el tema que expondré a continuación. De hecho, alguno de ellos saldrá en un futuro lejano en una serie llamada Los mayores cabreos y decepciones de mi vida. Hago esta aclaración porque los animes que pongo en mis intros nunca los pongo al azar. Según el tema que hablo, siempre están relacionados con este. Y sí me gustaría que se valore mi conocimiento, que está a la altura de muy pocos anitubers. Ahora sí, disfruten del video. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un anime? Creo que todos estarán de acuerdo que sería que el anime sea malo. Ahora, quitando historias que directamente lo hacen todo mal, desde tramas inexistentes o malas, a personajes planos que generan una dosis enorme de quemeimportismo de parte de la audiencia hacia ellos, historias muy aburridas, porque es bastante fácil hacer un producto mediocre. Yo no hablo de esos animes muy malos en este video, sino del resto de animes, de los que no quieren ser malos, los que no te ofrecen un producto directamente pobre, sino que intentan crear algo que por lo menos sea consumible. Para esos animes, reformulo mi pregunta inicial. ¿Qué haría que un anime se convierta en malo? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos del mayor error que puede cometer un anime. Dentro intro y comenzamos. Respondiendo a la pregunta hecha en la intro, básicamente sería que me deje de tomar en serio a un anime. Esa será la respuesta. A partir de aquí es que me voy a explayar. Cuando un autor crea una historia, independientemente cuál sea esta, él tácitamente pone unas reglas según el mundo que crea, desde la trama hasta los personajes, donde lo más importante es que se respeten esas reglas. En cuanto a trama, conceptos o situaciones creados por un autor, independientemente de lo simple que puedan ser, como por ejemplo en cualquier slice of life, donde solo te cuentan el día a día de los personajes, con tramas muy sencillas, como Yuru-Kan por ejemplo, hasta conceptos más complejos como pueden ser Hunter x Hunter y su sistema de poderes con la creación del Nen, los diferentes tipos de donde cada uno puede contrarrestar a otro dependiendo del tipo de Nen que sea, y las circunstancias de los cazadores, la voluntad que tengan, los sacrificios que hagan. Todo esto dan como resultado el mejor sistema de poderes del shonen, por ser el más balanceado y completo. Independientemente del tipo de historia, lo más importante es que se respeten las ideas fundamentales que rigen estas, las que impone el autor. En cuanto a personajes, también es muy importante, por muy simple que sean, estos deben actuar de acuerdo a la construcción que les da el autor, según las bases que les da, y no tienen por qué ser complejos, simplemente que se mantengan en una misma línea. Cambios repentinos sin justificación previa de estos, o que estos tengan un proceder diferente al que deberían, según las características, maneras de ser, moralidad, ética del personaje que les da su autor, hacen que dejen de tener sentido una obra, porque puede pasar cualquier cosa. Y repito, no tiene por qué ser tan complejos los personajes o tan completa la trama. Tiene que haber una concordancia entre lo que te dicen en un inicio y lo que sucede en el desarrollo de una obra. Si un autor puede dar mejores bases a su trama y a sus personajes, como mejorar aspectos puntuales,
en ciertos capítulos, darle pasado a los personajes, poder mostrar quiénes son, de dónde vienen, por qué piensan de tal manera, mejor para una obra. Pueden salir mejores cosas, puede dar pauta a la creación de increíbles personajes, de grandes personajes como Kenshin, por ejemplo, o grandes tramas como Monster, por ejemplo. Pero el hecho importante aquí es que no actúen como deberían de actuar. Es lo peor que le puede pasar a un personaje. También aplicable a trama y reglas de universo de un anime previamente establecidas. Por la sencilla razón de que cuando esto pasa, el anime ya te ha mostrado claramente que puede hacer lo que se le dé la gana, pasando por encima de todo y no respetándose a sí misma la obra. Y esto provoca que no me la pueda tomar en serio, lo que hace que deje de importarme un anime y en pocas palabras me valga poco o nada, lo que hace que automáticamente el anime se haga malo para mí como espectador. Pondré dos ejemplos puntuales en cuanto a trama y personajes. Primero, en trama, Japan Sins la considero muy mal anime porque es una trama que raya en lo absurdo. Por momentos te muestra de todo, es muy random. Por eso me hace perder mi interés, porque te hace pensar qué carajo estás viendo. Ahora, en cuanto a personajes, pondré un ejemplo mucho más radical, para que se entienda mi punto. Un anime donde te vienen diciendo por más de 50 capítulos que un personaje es así, se comporta de esta manera, de buenas a primeras, hace algo totalmente radical a lo que viene siendo el génesis del personaje, que no es propio de este. Yo pienso, ¿qué me estás contando? No te puedo tomar en serio. Me estás haciendo perder mi tiempo. Estoy hablando del manga de Usagi Drops. Al buen entendedor, pocas palabras. Por algo todo el mundo dice que no existe manga. Se entiende ahora mi punto principal del video, el por qué lo peor que le puede pasar a un anime es que dejes de tomártelo en serio. Si bien puse dos ejemplos radicales para reafirmar mi punto, otro aspecto que considero perjudicial para un anime, algo que hace que para mí una obra pierda puntos, es que ésta se falta el respeto a sí misma, que el autor no respete su propia obra. Por ejemplo, el uso de extremos desmedidos. Los extremos siempre son malos. Lo mejor es tratar de buscar un término medio. Un ejemplo de un extremo malo, Akame ga Kill y la excesiva crueldad hacia sus personajes. Este anime ya es meme. En cada serie que sale donde están muriendo todos los protagonistas, siempre se hace una referencia, una analogía con Akame ga Kill. Por algo será. Porque lleva al extremo su excesiva crueldad hacia sus personajes. No tienes por qué matarlos a casi toditos para generar emociones fuertes en tu obra. Le estás faltando el respeto a esta y a los espectadores. Hay animes que juegan en una línea muy delgada con estos extremos y no lo hacen mal. Clannad con su dramatismo, un ejemplo similar a Akame ga Kill, no por el tipo de series, sino por que dentro de la trama es latente que mueran personajes. Gundam Iron Blood Orphans me parece de los animes más crueles que yo he visto, si es que no es el más cruel, pero me parece maravilloso. No me pasa lo mismo que con Akame ga Kill, que es un cruel porque sí, abusando siempre de ese recurso de matar personajes, y esto desgasta a una serie y merma su rendimiento. Choca que no le tengas más respeto a tu propia obra. Por eso valoro mucho los animes que a pesar de sus circunstancias cuidan a sus personajes. Un ejemplo claro de esto, Nisekoi. Hablando del manga, ya que el anime nunca se adaptó todo, el autor, antes de culminar su obra, por respeto hacia los sentimientos de todos los personajes, porque al final no deja de ser un harem, le dedica a cada una un arco de closure para que acepten que su amor no va a ser y puedan sanar y seguir adelante. También por respeto a los fans de cada uno de estos personajes y de la obra en sí. Y eso me encanta, porque el autor tiene un aprecio por su obra, por su historia, por sus personajes. Y más allá de lo buena o no tanto que sea esta, eso se valora. Yo
como fan de Nisekoi, considero esto un hermoso gesto, cosa que no pasa con Akame ga Kill y sus excesos, que merma su obra. Por eso los autores deben respetarlas, no ir a los extremos, tratar de evitar situaciones que contradigan lo que crea un autor, ya sea trama o personajes, para no volver a caer en situaciones donde no te puedes tomar en serio un anime, ya que hacer esto hace que tu obra tenga un decaimiento y en algunos casos directamente matarla. Claro, siempre habrá excepciones y matices. Por ejemplo, en los shonens, por su misma naturaleza, de al público al que van dirigidos, sacrifican argumento y un par de las reglas creadas por un autor sin tener consecuencias, recompensas sin sacrificio, se convierten en lo que necesitan para resolver sus predicamentos en pos de un mejor entretenimiento, y por eso, a medida que uno va creciendo, reconoce que estos animes no suelen ser tan buenos, pero no es malo si no se lleva al extremo. Claro está que hay ejemplos que pueden hacer muy bien las cosas, pero también hay otros que de nuevo pueden llegar a ser muy descarados con su propia obra, lastimándola a unos puntos muy límites o directamente rebasándolos. Por lo que, retomando la idea principal del video, el mayor error que puede cometer un anime es que este, por sus acciones contradictorias, ya sea en trama, argumento, personajes o extremos desmedidos, faltas de respeto de un autor hacia su propia obra, esto haga que no te la puedas tomar en serio en mayor o menor medida y que un anime se te vaya haciendo malo. Los autores deben evitar esto. También que tu historia sea aburrida, obviamente esto afecta. Si el video te gustó, déjame tus comentarios, dale like, suscríbete para hacer crecer esta pequeña comunidad. Esto es Dani Reviews y nos vemos en el siguiente video. Bye.